Bienvenido una vez más a Héroe de la Fe, una palabra de Dios para transformar su vida, con el hermano Walter. Esta semana estamos estudiando a Noé. Noé es de la generación de Set. Noé es descendencia de Adán a través de Set. Y estamos viendo a Noé. En Noé encontramos muchas cosas muy interesantes. Encontramos un creyente. Encontramos una persona que, porque creyó, sucedieron muchas cosas. Dice aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 7, por la fe Noé, habiendo sido advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara, por la cual condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Hoy vamos a meditar en esta parte del versículo 7 de Hebreos capítulo 11, donde dice, fue hecho heredero de la justicia. Fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. En Hechos capítulo 13 encontramos el sermón de Pablo, donde él está predicando en Antioquía de Pisidia, y les dice, os sea pues notorio, varones hermanos, que por este os es anunciada remisión de pecados, y que de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en este es justificado todo aquel que cree. Veamos algunas cosas que está diciendo Pablo aquí, predicándole a los judíos en Antioquía de Pisidia. Remisión de pecados. Remisión de pecados significa que los pecados son transferidos. Hay una remisión de pecados, donde fueron transmitidos o remitidos a nuestro Señor Jesucristo. También remisión significa sacar de la esclavitud, donde nuestro Señor Jesucristo nos sacó de la esclavitud del pecado. Entonces, dice Pablo, varones hermanos, que por este, o sea, por Jesucristo, os es anunciada remisión de pecados. Y que todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en este es justificado todo aquel que cree. Vamos a examinar, vamos a comenzar en Mateo, capítulo 12, versículo 37. Jesús está hablándole aquí, de hecho, le está hablando a los que no creen. Y les está diciendo, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Los judíos acababan de atribuir al demonio las obras de Jesucristo, las obras del Espíritu Santo. Y como consecuencia de eso, entonces es que Él les dijo, yendo un poco más atrás al versículo 28, si por el Espíritu de Dios yo he hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y como consecuencia de eso, Jesús les dijo que porque ellos estaban diciendo eso, entonces estaban cometiendo la blasfemia del Espíritu Santo y no había perdón. Pero siguiendo adelante, entonces les dice en el versículo 37, porque por tus palabras serás justificado. Justificado significa quedar delante de Dios como que nunca hubiera cometido pecado. Una persona hoy, cuando hace un delito, comete un delito, es condenado, va y paga la condena. Y cuando sale de la cárcel, ya cumplió la condena. Pero esa persona es exconvicto y siempre será exconvicto, aunque haya pagado la condena. Sin embargo, en el caso de nosotros ante Dios, cuando nosotros somos justificados, esto se llama la justicia imputada, la justicia de Jesucristo acreditada a nuestro favor. Nosotros quedamos delante de Dios como que nunca hubiéramos cometido pecado, porque por tus palabras serás justificado. O sea, las palabras están dando testimonio de lo que nosotros creemos, están dando testimonio de lo que nosotros realmente tenemos aquí adentro. Y por tus palabras serás condenado. Vamos a Lucas. En Lucas capítulo 18 y el versículo 14 encontramos donde dice, y ustedes pueden buscar juntamente conmigo,
Lucas capítulo 18 y el versículo 14 dice: os digo que éste descendió a su casa justificado. Está hablando de las personas que estaban ahí. Recuerda el caso de un fariseo que decía: yo soy buena gente. Entró un publicano y confesó que era pecador. Entonces Jesús usó el comentario y les dijo el versículo 14, hablando del publicano: os digo que éste descendió a su casa justificado y no el otro. Porque cualquiera que se ensalza será humillado. O sea, la persona que dice: yo soy buena gente, yo no necesito el perdón de Dios, yo no necesito ser justificado, ya yo soy buena gente, yo no soy como los demás. Esa persona no será justificada porque no reconoce su necesidad. Cualquiera que se ensalza será humillado. Y el que se humilla, o sea, reconoce, será ensalzado. Ahora vamos a Hechos 13, que lo leímos hace un momento, y el versículo 39 dice: y que de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en este es justificado todo aquel que cree. Vamos a Romanos capítulo 3 y los versículos 20 y 21. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué es la ley? Estamos hablando de la ley de Moisés, o la ley de Dios, los 10 mandamientos. ¿De qué estamos hablando aquí? La ley es Dios diciendo: esto es lo que yo requiero, esto es lo que yo pido, esto es lo que yo exijo. Cúmplalo. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso dice aquí el apóstol Pablo: por la ley es el conocimiento del pecado. O sea, yo veo aquí lo que Dios demanda y me doy cuenta que yo no puedo, que soy pecador. Por la ley es el conocimiento del pecado. Sigamos leyendo. Pero ahora sin la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos nosotros somos pecadores. Ahora, somos pecadores porque Adán pecó. Sin embargo, nadie va al infierno por el pecado de Adán. Eso no sería justo. Pero nosotros pecamos porque somos pecadores, porque el pecado entró al mundo cuando Adán pecó. Sin embargo, ahora nosotros entonces, pecadores, tenemos una decisión que tomar. Vamos a tratar de justificarnos a nosotros mismos, significa que vamos a aceptar la condenación. O vamos a permitir que la justicia de Jesucristo sea puesta a nuestro favor. Vamos a permitir que lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario se acredite a nuestra cuenta. Por eso dice entonces en el versículo 22, no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Dice el versículo 23, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Ahora, la salvación es gratuita, pero no es barata. Es gratuita porque Dios la ofrece para nosotros, todo aquel que cree. Entonces es gratuita para nosotros, pero no es barata, porque quien pagó el precio fue Jesucristo. Jesucristo, el Dios en la carne, Él pagó el precio de su redención y de mi redención. Y a consecuencia de eso, cuando nosotros creemos, entonces somos justificados, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahora, ¿cómo somos salvos? Bueno, en realidad dice en Romanos 8, ¿cómo somos salvos? Bueno, en realidad dice en Efesios capítulo 2 que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces, ¿cómo somos salvos? Somos salvos por gracia. Gracia es un regalo inmerecido, lo que nosotros no merecemos. Nosotros no hemos hecho nada para merecerlo. De hecho, somos pecadores y nosotros merecemos el castigo. Pero la gracia de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, la gracia de Dios, entonces hizo que
Jesucristo pagara el precio. El hombre no podía pagarlo. El hombre no podía pagar la deuda, porque nosotros todos somos pecadores y nadie puede morir por otro porque tiene que morir por sí. Solamente Jesucristo, que nació sin pecado, que su padre biológico no era José. Su padre legal sí, pero su padre biológico no era José, sino que era Dios. Entonces él nació sin pecado original. Y entonces él no estaba condenado a morir. Él no estaba bajo la pena de muerte que usted y yo estamos. Y por eso él pudo morir. Jesús dijo, a mí nadie me quita mi vida. Yo de mí mismo la pongo y de mí mismo la vuelvo a tomar. Entonces él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y porque él murió, nosotros podemos vivir. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención es el pago del precio de rescate. La redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto como propiciación por la fe en su sangre para demostrar su justicia. Ahora, la justicia de Dios exige la paga del pecado. La paga del pecado es muerte, y esa es la justicia de Dios. Sin embargo, la gracia de Dios permite que el precio que Cristo pagó sea acreditado a nuestro favor. Entonces la justicia de Dios se cumple. Pero la justicia de Dios se cumple en su Hijo, quien murió por nosotros, quien tomó nuestro lugar. Versículo 25 de Romanos capítulo 3, a quien Dios ha puesto como propiciación por la fe en su sangre, para demostrar su justicia, la justicia de Jesucristo, acreditada a nuestro favor, a causa de haber pasado por alto los pecados pasados nuestros, en la paciencia de Dios, para demostrar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esa justicia de Él acreditada a nuestro favor. En el capítulo 5, versículo 1 de Romanos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. Estábamos enemistados, estábamos separados de Dios. El pecado nos separaba, no podía haber comunión. Recuerda allá en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, ellos quedaron separados de Dios. Nosotros ahora, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio o a través de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vamos a 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11, hablando de pecadores. Vamos a leer un poquito aquí lo que dice antes, comenzando con el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Pero ya estáis lavados. Pero ya estáis santificados. Pero ya estáis justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La justicia de Jesucristo puesta a nuestro favor se llama justicia imputada. La justicia propia no sirve de nada. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios, pero es la justicia de Él acreditada a nuestro favor. Es la justicia de nuestro Señor Jesucristo, quien tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, para que usted y yo podamos ser salvos y quedamos ante el Padre como que nunca hubiéramos cometido pecado. No somos exconvictos, sino que somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. En Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada.
Las personas que dicen, bueno, yo estoy cumpliendo la ley, lo que están diciendo es, acepto la condenación. Disculpe, pero nadie será justificado, nadie nunca jamás fue justificado por las obras de la ley. El propósito de la ley era demostrar que el pueblo de Israel era pecador y que ellos necesitaban entonces de un Salvador. Si hubiera sido por las obras de la ley, en vano hubiera venido Jesucristo. Pero es por la fe en Jesucristo. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Quiero terminar hoy comparando Pablo con Santiago. Porque Pablo en Romanos, vamos a ver aquí en el capítulo 4, donde dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. O sea, tendría con quién gloriarse, pero ante los hombres, no ante Dios. Porque la justificación ante Dios es por la fe. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces encontramos aquí donde Pablo está diciendo de que la fe, no las obras, la fe de Abraham lo salvó y lo justificó. Pero ahora vamos a comparar a Santiago, porque a veces hay confusión en cuanto a esto. Leemos aquí en Santiago, capítulo 2, versículos 20-21. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. Está hablando entonces una cosa que es importante que entendamos. Pablo en Romanos está hablando de la fe y la justificación ante Dios. Santiago está hablando de la justificación ante los hombres. Mas quieres saber, hombre vano, o sea, es ante los hombres, que la fe sin obras está muerta. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Aquí está la clave. ¿No ves? Le está diciendo al hombre. O sea, lo que el hombre ve son las obras. Lo que Dios ve es la fe. Y aquí está la diferencia. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? Entonces Santiago está hablando de las obras ante los hombres. Y los hombres entonces ven las obras y se dan cuenta que la persona es creyente. Dios no solamente no necesita las obras, sino que la persona que obra está condenándose porque no está creyendo en la obra de Jesucristo. Porque está creyendo que puede añadirle a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y eso es fatal, no funciona. Hay que reconocer que usted es pecador, pecadora, arrepentirse de todo corazón y aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Entonces, Noé fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. No porque actuó entrando en el arca, sino porque creyó, entró en el arca. Las obras vienen como consecuencia de la fe. Vienen como consecuencia de la justificación. Somos justificados ante Dios por la fe sola. Somos justificados ante los hombres por las obras que necesitan ver nuestras obras. Crea. Y como consecuencia de su fe, como consecuencia de que usted cree, entonces los hombres, las personas quienes lo rodean, van a poder ver a Dios a través de usted. Crea y obre. Dios lo bendiga. Este ha sido el sermón de hoy. Lo invito para que continúe conmigo en el siguiente segmento, donde voy a estar contestando las preguntas que usted me ha enviado. La pregunta de hoy: ¿por qué Dios no reconoció el nombramiento de Matías como apóstol en vez de Judas? Bueno, esa pregunta supone
que Dios no reconoció el nombramiento de Matías. Vamos a ver la evidencia. Primeramente vamos al nombramiento, vamos a Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1, esto está ocurriendo en medio de la ascensión de nuestro Señor y la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Jesús murió en la Pascua. Pentecostés viene 50 días después. Contando 50 días, Jesús estuvo en la tumba 3 días y 3 noches. Entonces tenemos 50 menos 3, 47. Durante esos 47 días, entre la resurrección de nuestro Señor y la Pascua, Jesús estuvo apareciendo a sus discípulos durante 40 días. En Juan capítulo 14, Jesús le dijo a sus discípulos la noche que fue tomado, de que el mundo no lo vería más. Ellos lo volverían a ver, pero el mundo no lo vería más. Quiere decir que cuando Él estuvo apareciendo durante esos 40 días, después de su resurrección y antes de su ascensión, solamente apareció a los discípulos, no apareció a nadie más. Cuando Él ascendió, habían transcurrido entonces de su crucifixión, habían transcurrido los 3 en que estuvo en la tumba, más los 40 de sus apariciones, entonces 43. Quiere decir que faltaban 7 días para la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, cuando le dio poder a la iglesia para evangelizar, para hacer discípulos. En ese lapso, en esos 7 días en que, por decirlo así, están huérfanos, Jesús ya ascendió, no ha venido el Espíritu Santo. Ellos ya tenían el Espíritu Santo adentro, Jesús había soplado. Eso no podía ocurrir antes que se cumpliera el Evangelio. Ahora que se cumplió el Evangelio, el día que Jesús llegó donde ellos, el mismo día de su resurrección, entonces sopló y les dijo, ahora sí el Espíritu Santo está adentro, antes estaba con, ahora está en ellos. Ese es tema de otro día. Pero ahora entonces, comenzando con el versículo 15, estamos en Hechos capítulo 1, dice, ya que en aquellos días Pedro se levantó en medio de los discípulos. El grupo de personas era como de 120 en número. Ahora tomen nota, ¿cuándo hay 120 personas presentes? En este momento, cuando Pedro reúne a los discípulos, eran como 120. No eran 120 el día de Pentecostés. Usted ha escuchado tal vez eso, pero vea lo que dice en Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cuántos estaban ahí en el día de Pentecostés? Y la respuesta es todos. Estaban todos unánimes juntos. Ahora otra pregunta, ¿cuántos eran? Bueno, eran más de 120. ¿Cómo lo sabemos? Sabemos que eran más de 120 porque Pablo dijo que en una ocasión Jesús apareció a más de 500 en una ocasión. Quiere decir que habían más de 500. ¿Cuántos eran el día de Pentecostés? No lo sabemos, estaban todos unánimes juntos. Evidentemente aquí el Señor hizo un milagro para que estuvieran todos ese día, cuando el Espíritu Santo cayó. En ese lapso, Pedro reúne a los discípulos. 120 en ese día de la reunión de Pedro, cuando nombraron a Matías. Y les dice, versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliera esta escritura que el Espíritu Santo dijo antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, pues era contado con nosotros, o sea, era uno de los 12, y tenía parte en este ministerio, era el tesorero. Este pues adquirió un campo con el salario de su iniquidad, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Acéldama, esto es campo de sangre. Ahora comienza entonces Pedro su aplicación de algunos pasajes del Antiguo Testamento que él considera que se aplican a esta situación. Porque está escrito en el libro de los Salmos
sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, esa es una cita. Y otra cita, tome otro su oficio. Pedro está citando dos pasajes que él aplica a esta situación. Dice entonces, en base a eso, dice, es necesario pues significa en vista de o en base a lo anterior. Entonces, en base a estos dos pasajes que Pedro está diciendo que se aplican a la situación, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan. Quiere decir que los 12 primeramente fueron discípulos de Juan. Los 12 habían sido bautizados por Juan. En Juan capítulo 1 encontramos donde algunos de ellos comienzan a seguir a Jesús. Eran discípulos de Juan. Juan los identificó. Eran discípulos de Juan. Juan identificó a Jesucristo como el Cordero de Dios, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, primeramente 2 de sus discípulos lo siguieron a él, y en cuestión de unos 2 o 3 días ya él tenía un seguimiento de 5 personas. Eran discípulos de Juan, todos ellos eran discípulos de Juan. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, escogieron a 2 candidatos y quedó elegido Matías. En el versículo 26 dice, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Tenían ellos autoridad para nombrar a un apóstol? Y la respuesta es no. Jesús llamó, nombró apóstoles. Esa aseveración de Jesús, no de los discípulos, no de la iglesia. Jesús. Ahora, entonces, ¿quién tomó el lugar de Judas? Muy bien, vamos a 1 Corintios capítulo 9 y vamos a encontrar que Pablo está afirmando su apostolado. Al principio de cada una de las epístolas de Pablo, él empieza, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, por el designio de Dios. Él siempre asevera, siempre afirma su apostolado. En 1 Corintios 9:1, no soy apóstol, no soy libre. El requisito era haber visto a Jesús, y él lo cumple. No he visto a Jesucristo el Señor nuestro. Así que, ¿quién tomó el lugar de Judas? Evidentemente Pablo. Matías fue nombrado por ellos, pero sin autorización. Ellos no tenían autoridad para nombrar a un apóstol, solo Jesús. Pablo fue apóstol por designio de Jesús. Muchas gracias por la pregunta de hoy. Espero la suya esta semana. Gracias por su sintonía. Lo esperamos cada mañana de lunes a viernes a las 10 en su programa Héroe de la Fe con el hermano Walter. El único requisito es creer.